Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un episodio más de Reinicio. Y la verdad que estoy muy emocionada con este episodio en particular porque tengo una invitada que admiro mucho, que es una persona de verdad muy especial y es mi psicólogo, además. Es la señora Ivonne. Bienvenido. ¿Cómo está usted, señora Ivonne? Espero que esté muy bien. Muy bien, me siento un poco extraña que me digas señora Ivonne, tu psicóloga Ivonne. Ok. Muy bien, muy feliz de estar por aquí con este proyecto contigo, Valeria. Ay, gracias, de verdad que estoy muy emocionada. Bueno, le diré Ivonne, si no le molesta. Claro, claro, Ok, claro. Ivonne pues tiene un currículum súper impresionante y la verdad que disfruté mucho mis citas, las terapias con Ivonne. Ivonne. Entonces, la verdad sí, y además como estaba comentándolo con ella, los mexicanos son demasiado geniales. La mayoría de nuestros podcast escuchas son mexicanos, entonces lo he disfrutado, pues este intercambio de culturas. Padrísimo, Valeria. Nos llevamos bien los venezolanos y los mexicanos. Así es, gracias a Dios. Tengo, sí, tengo muchos amigos venezolanos y tú Ah, tienes muchos sí, amigos mexicanos. sí, es cierto, es cierto. Y de Guadalajara, De específicamente, Guadalajara. también. Específicamente de Guadalajara, Guadalajara, para quien nos esté escuchando, de verdad no es porque yo lo diga, pero Guadalajara es la ciudad más bonita de México, con Sí, el mejor clima. Es más, mira, te lo pongo así. A México lo identifican por el mariachi, por el tequila, ¿cierto? ¿cierto? El mariachi nació en Del Guadalajara, picante. igual que el tequila. Y sí, yo pertenezco a la ciudad de Guadalajara y el estado se llama Jalisco. Y en Jalisco nació el tequila. De hecho, tenemos un pueblo que se llama Wow, Tequila, Jalisco, que está a 1 hora de Guadalajara. sí. Y en Jalisco nació el mariachi. El mariachi es originario de un pueblo que se llama Cocula. Y nada, o sea, el mejor clima, estamos en este momento entre 20 y 22 grados más o Qué menos, o sea, rico. está fresco y hay sol. En la mañana amanecimos creo que a 12 grados con sol. Entonces, bueno, además está todo verde, la gente es muy bonita. Sí, Comen sí, delicioso. Me encanta la comida mexicana. Me encantaría ir a visitarlos en algún momento a México de nuevo. Ya he ido, y me encantó. Pero quisiera volver a ir ahora de grande. son bienvenidos. Gracias, gracias. De verdad que Tú y sí. tus invitados son bienvenidos. Gracias. Hoy tenemos un tema que me emociona muchísimo. Me tiene bien entusiasmada porque ha sido algo con lo cual he batallado mucho. Entonces, Ivonne lo sabe. Entonces, Sí. este episodio, como ya pudieron darse cuenta, se llama Mente Saturada. Así que si quizás tú te puedas identificar conmigo que estás escuchando, tú que estás escuchando esto, que a veces tienes demasiadas cosas en la cabeza, o tenemos, mejor dicho. A veces, no sé si en tu caso quizás no puedas dormir de pensar tanto, o quizás te la pases viviendo en tu cabeza en vez de en tus pensamientos y en cómo resolver problemas que a veces ni siquiera existen, en vez de vivir el día a día que Dios nos regala. Entonces, esto nos puede generar muchísima ansiedad y quería qué mejor invitada, o sea, de verdad que gracias a Dios tengo una invitada muy oportuna, muy especial para este episodio, para poder tratar de este tema tan lamentablemente tan de moda últimamente. Pues gracias por tu invitación. Yo estoy encantada de hablar de este tema y bueno, yo no me considero tan experta académicamente, aunque tuvieras un currículum muy grande, pero hay tanta necesidad que no puedes dejar de prepararte. Claro, Y yo solamente he aprendido en base a la experiencia y quien más me ha enseñado mucho más que las especialidades, la licenciatura y todo lo que Dios me ha permitido investigar y estudiar, más que todo eso he aprendido de mis pacientes. Ellos son mis sí, mejores maestros, mis mejores guías y si tú aprendes, tú que nos estás escuchando, si tú aprendes
de la experiencia de los demás, eso te hace sabio. Entonces, pues yo agradezco a toda la gente que me ha rodeado y sí, sí tengo una agenda muy llena. A veces a Valeria le cuesta mucho trabajo, ¿verdad? Sí. Encontrar una cita conmigo y bueno, generalmente lo logramos y a pesar de que mi agenda está llena, bueno, quiero presentarme independientemente de la parte curricular que Valeria tiene ahí por escrito. Bueno, pues yo soy una mujer casada con 2 hijos. Mi hija tiene 24 años, mi hijo tiene 21 años. Mi hija es licenciada en Ciencias de la Comunicación y es artista, también es fotógrafa y hace ilustraciones, se dedica muchísimo al arte, toda su vida es arte, ha escrito 2 novelas Qué y vive en genial. Madrid, pero ahora está pues aquí en México esperando que abran las fronteras para poder ya recuperar tanto sus actividades laborales como artísticas en Madrid. Mi hijo estudia aquí en Guadalajara, una de las carreras más llamativas, ¿no? Para todos los niños. Cuando era niño le preguntaron, ¿qué quieres ser de grande? Y una de las respuestas que todos los niños dicen, ¿cuál es, Valeria? Médico Astronauta o o médico. astronauta, ¿verdad? O policía. Sí, Médico, astronauta o policía. Pues, ¿qué creen? Mi hijo eligió ser astronauta. Entonces, qué pues, bien. Se estudia mantuvo firme. se mantuvo firme, sí, me lo cumplió. Va a la mitad de la carrera de ingeniería aeroespacial. Genial. Ninguno siguió mis pasos. Mi hija me apoya en la clínica y ella también está entrenada para consejería y ella da consejería a adolescentes. Entonces, pues estoy feliz de que ella me apoye en este caminar, ¿verdad? Y estoy casada con un alemán, entonces, bueno, tengo, sí, estoy casada con un alemán, entonces eso pudiera pensar que hace todavía más estructurada mi vida. Y cuando digo estructurada, Valeria, quiero decir que la estructura nos lleva a un orden y ese orden nos lleva a estar relajados. Solamente a través de la organización puedes llegar a tener tranquilidad y descanso. Y ya entrando de lleno al tema, Valeria, y hablando Sí. también un poquito de mí, pues te decía, ¿verdad? En algún momento te comenté, yo trabajé 15 años en un corporativo como directora del área de desarrollo humano. Entonces, en una ocasión, el dueño del corporativo, un hombre también del cual le aprendí mucho, sus empleados más o menos andaban alrededor de 5,000 y Wow. entonces se le ocurrió hacer una escuela para padres, porque la mayoría de sus empleados pues tenían hijos y él veía una necesidad apremiante de entrenar a esos papás. Qué Es un hombre bonito. preocupado no solamente por su empresa, sino realmente porque la vida de sus empleados sea digna y plena. Y entonces me dijo, oye, Ivonne, pues tú cómo estás en esta área de la psicología y me ayudas en todo el corporativo con el desarrollo humano, ¿conoces a alguien que nos pueda ayudar desarrollando programas de escuela para padres? Y entonces le digo, pues sí, si quieres yo puedo ayudarte. Entonces me dijo, pero ¿cómo? O sea, tú estás dedicada a la tanatología. El corporativo es de servicios funerarios, por eso ahí estaba como tanatóloga también. Entonces me dice, pero ¿cómo tú? Le dije, bueno, pues tienes enfrente de ti a la primer psicóloga que trajo la escuela Padres a México en 1990. Oh, genial. Y entonces se fue para atrás y me dice, no lo puedo creer, o sea, eres mamá, Haberlo esposa, dicho estás antes. conmigo. Y me dice, bueno, Ivonne, bueno, pues entonces tú, ¿qué no has hecho? Esa fue su pregunta, ¿no? Entonces le Sí. dije, sí, sí, sí me ha pasado, no he hecho algo. Y me dice, ¿qué no has hecho? Le dije, lo único que no he hecho es perder el tiempo. Wow. Entonces, pues sí es una respuesta que impacta a cualquiera, ¿sabes? Sí, yo Pero quisiera darla. el punto, Valeria, no es tener una vida llena de actividades, sino tener una vida con actividades intencionales. ¿A qué me refiero con esto? Realmente he hecho una sola cosa. Me he dedicado a la psicología y a todo lo que enriquece mi carrera. ¿Y cómo lo he hecho? Teniendo un equilibrio.
tú tienes por ahí unas preguntas, ¿verdad? Yo Así quería es. iniciar el tema de la saturación de, de la mente eh, con esta anécdota, ¿verdad? De que perder el tiempo no necesariamente es descansar. Aprovechar el tiempo es descansar, porque entonces tienes una agenda a la que equilibras. Y sí, Claro, estoy en una carrera, al igual que tú, Valeria, que te consume todo tu día a día, sí. pero también es tu decisión tener un equilibrio de descanso en ese día a día, en esa carrera tan demandante como es cualquier carrera del área médica, del área de la salud. Así es. Así es como quería empezar. Creo que tienes algunas preguntas Sí, que hacerme. Soy toda oídos. claro que sí. Yo creo que es muy importante y algo que a veces no le damos, que pensamos que es algo en segundo plano, el descansar. Creo que tocó un tema muy, muy importante. Hay personas que piensan que el descansar es para, no sé, para otras personas, que ellos, que no, quizás hasta yo misma me incluyo allí. Eh, cuando en realidad hasta Dios tomó un día para descansar. Ujú. Entonces, creo que deberíamos darle más tiempo a nosotros, darnos más tiempo para poder descansar y descansar en Dios específicamente. Déjeme darle la Perfectamente. primera pregunta. A ver, Antes de que me hagas la pregunta, Valeria, hablando sí, del descanso, sí, como decía, estoy casada con un alemán y a mí me llama mucho la atención la vida la vida en Alemania y en general, ¿no? De ese tipo de países como Suiza, Holanda, etcétera. Ellos son muy longevos así y, es. ¿sabes? Tienen 3 meses de vacaciones al año aproximadamente. Sí, No importa dónde trabajes, tienes 3 meses de descanso al año, lo puedes distribuir durante todo el año. wow, Y tanto en Estados Unidos, bueno, toda América, norte, centro, sur, tenemos poco tiempo de vacaciones cuando somos empleados, cuando trabajamos para alguien. Y yo lo sí, que veo es que tienen una longevidad muy interesante, viven bien, viven con dignidad, viven con plenitud, pero también el domingo, literal, se cierra todo. wow, Solamente se abre lo indispensable, solamente lo indispensable. Entonces, creo que también nosotros tendremos que revalorar, Valeria, cómo, cómo son nuestros tiempos de descanso y si de verdad descansamos, porque ahora con es tal toda cual. la tecnología, llega el domingo y es cuando más se consume Facebook, Instagram, TikTok ahora y todas las redes sociales y la mente no descansa, sigue trabajando. Exacto, Habría que exactamente. revalorar todo eso, ¿no? Sí, y qué peligroso, porque en realidad tenemos un acceso eh, libre, fácil, instantáneo a este tipo de entretenimiento, ¿no? Y entonces creo que también cansa mentalmente, por ejemplo, lo digo por experiencia personal, cuando siento que, tengo un tiempo, voy a usar Instagram o voy a usar, no sé, alguna de este tipo de entretenimiento y al terminar, pues me siento, ok, desperdicié, no sé, media hora viendo Instagram. Y, y aparte de que no aproveché bien mi tiempo de descanso, me causa un remordimiento. Y eso consigo traer un poco de, de ansiedad después de pensar de todo lo que aún no he hecho y por estar implementando mi tiempo de formas equivocadas. Ujú. Entonces creo que hay que tener bien mucho cuidado con eso. Usted tiene mucha razón. Y bueno, la primera pregunta, lo que le quería decir, no es posible descansar si se está preocupado, ¿verdad? Entonces, ¿puede aconsejarnos qué hacer para no agobiarnos tanto? Sería tan útil, de verdad. Por supuesto. Mira, una de las recomendaciones que, que generalmente hago es tener una agenda, ¿verdad? Ah, wow. Sí. Entonces, cuando traes todo en la cabeza, es muy difícil que no te agobies, porque si lo traes en la cabeza, no lo resuelves. Si lo tienes por escrito, entonces la verbalización a través de la escritura hace que el cerebro se organice.
Y entonces tú Entiendo. puedes ver de manera prioritaria qué es importante, qué es urgente y qué no vale la pena, ¿sabes? Y entonces Sí, a veces cuando sacamos lo urgente, descansamos. Esta pregunta que me haces, ¿qué hacer para no agobiarse, verdad? Para no vivir bajo el agobio. Es interesante, pero pareciera como que nuestro día a día de estas generaciones y de esta era, ¿verdad? Es como un sí, deporte, o sea, ya lo hacemos por deporte el estar preocupados. Si no tenemos exacto. nada que preocuparnos, buscamos que preocuparnos, que por la comida, porque no hacemos ejercicio, cuando hacemos ejercicio, porque hacemos Es verdad. ejercicio. Si tienes novio, estás preocupada por el novio. Si no tienes novio, estás preocupada porque no tienes novio. Si tienes trabajo, estás preocupada porque tienes mucho trabajo. Si no tienes trabajo, estás preocupada porque no tienes dinero. Sí, Entonces, yo tengo pues una indicativa, ¿verdad? Una indicación muy tonta, si tú quieres, pero funciona. Entonces si tienes solución, ¿para qué te agobias? exactamente. Si no tienes solución, ¿para qué te agobias? Sí. ¿Sí? Tan práctico, ¿verdad? Es que uno se Muy enrolla a veces práctico. demasiado, cuando las cosas pueden ser tan simples, Así es. como tener una Eh, agenda. O sea, a veces, Mira, exacto. Cuando tienes una agenda, en la agenda, la mayoría de las agendas, el espacio del domingo lo tienen de un renglón, ok, ¿sabes? sí, ajá. Entonces eso significa no pongas nada, solo descansa. En el sábado las agendas están hasta el mediodía. Y entonces dices, Imagínese. el otro mediodía descansa, no agendes nada, Claro, ¿sí? claro. Mira, yo vivo en un país muy grande, muy interesante, somos 120 millones de habitantes, es Wow, mucho, ¿eh? muchísimo. 120 millones de habitantes. Y en la Ciudad de México, en la capital, solo en la capital hay más de 30 millones de habitantes. Wow. Y ellos han llegado ya a ciertos niveles de agobio que están enfermando a la población porque tardas mucho en llegar de un lugar a otro. Puedes tardar hasta 3 horas en llegar de tu casa a tu oficina. Y ahora lo que están haciendo los empresarios, los jefes, es que la gente trabaje hasta el viernes, porque están todo el día metidos, perdón, hasta el jueves, todo el día están metidos en la oficina de 8 a 8, de 9 a 9, y Sí, están dándoles desde el viernes, o sea, 3 días para descansar. Algunos están trabajando los viernes hasta el mediodía, y entonces ya tienen mediodía del viernes, entre comillas, porque el viernes hay más tráfico, en llegar a su casa, y entonces ya tienen todo el sábado y todo el domingo. Y genial. los están tratando de enseñar, ¿verdad? A vivir sin agobio, pero como viven en una ciudad agobiante, entonces se meten solos otra vez al agobio. ¿Qué quiero decir con esto? No está en una sociedad, no está en una ciudad el que Claro. tú dejes el agobio. Tienes que empezar por ti. Y yo siempre sugiero la agenda porque la agenda es cruda y te arroja actividades y números reales. Otra cosa que yo recomiendo es que pensemos y reflexionemos siempre para combatir lo que nos preocupa. ¿Cómo lo podemos combatir? Segmentándolo en importante, en prioritario y en urgente. Importante, prioritario y urgente. Lo que hay que Mm, resolver primero es lo urgente. ok, Después la prioridad y después lo importante. ¿Ok? que sí, Si quitamos, o sea, si buscamos soluciones para lo urgente, eso nos baja muchísimo el nivel de agobio. sí, claro. Otra cosa que yo sugiero, siempre lo sugiero con todos mis pacientes, Valeria. Creo que también te lo sugerí a ti. Tener un pequeño diario, muy chiquito, que te quepa en la mano, una libreta pequeñita, en donde al final de cada noche tú escribas 10 cosas buenas que te dio el día y que te dio Dios. Así es, así es. Esta técnica en lo que resulta es que estás enfocada en lo importante. Y lo importante, decía el principito, es invisible para los ojos. Así es. Lo No, importante es
ver el rocío de la lluvia en una hoja de un árbol o en una flor. Lo importante es que estás viva, que te duchas con agua caliente, que te duchas en privado, que están tus padres o que tienes un apartamento para ti. O sea, que aprendas a ser agradecido. Cuando una persona es Sí. agradecida, Valeria, no hay forma que te pueda agobiar por más de 24 horas, porque encuentras soluciones rápidas, porque tu cerebro está acostumbrado a ver lo bueno. Wow, qué importante. Ajá. De hecho, ese fue el primer episodio el cual yo hablé, gracias a Dios, sobre el agradecimiento. Ujú. Y sí, sí considero que cambia mucho la perspectiva. Creo que entre queja y queja se nos va la vida. Es como que estamos tan enfocados justo en lo malo que dejamos de Ujú. agradecer y apreciar lo bueno, como se estaba diciendo. Sí, es que una persona negativa, una persona que tiende a ser negativa, que tiende a ver lo malo, va a vivir agobiada. Es Eh, como va de la mano, ¿no? Pero una persona que es agradecida, por lo tanto, va a ser positiva. Y una persona positiva no se puede agobiar porque aprende a ver lo bueno aún dentro del problema. es cierto, es cierto. Esa es la mejor técnica que te puedo transmitir. Otra, que ya hablamos, pero es parte de lo que yo recomiendo, es que te relajes. Y relajarte puede ser desde estar en tu habitación sin hacer nada, ver una serie ligera, estar con amigos, hacer una ducha larga, hacer caminatas por el parque, pasear a tu perro, dormirte. Cada quien tiene una forma de relajarse a través de la meditación, de la oración, de poner en agua tibia con sales tus pies, porque en los pies están muchas terminaciones nerviosas que van directamente a la cabeza y cuando tú pones tus pies a relajar, se relaja todo el cuerpo. Hay muchas técnicas en las que te puedes relajar. Cada quien puede adquirir la propia de acuerdo a sus necesidades, de acuerdo a sus posibilidades, de acuerdo a sus gustos. A mí me gusta Claro. mucho hacer caminatas en el parque con mi perro. Voy viendo los árboles, estoy disfrutando la naturaleza, disfrutando a mi mascota, disfrutando la gente que pasa, etcétera, ¿no? Y yo necesito vivir así porque mi trabajo genera muchísima tensión. Yo una vez dije, voy Claro, a total. dejar de ser psicóloga cuando ya no me duele el dolor de mis pacientes. Y hasta hoy me duele lo que le duele a los pacientes, a los demás. Y entonces yo tengo que reinventarme cada cierto tiempo para desarrollar técnicas de relajación de tal forma que yo viva el día a día y que una vez que salga del consultorio, yo deje los problemas del consultorio en el consultorio. Bueno, ¿sí me escuchas? Sí, sí, sí. Entonces, si yo puedo con una profesión tan compleja como es el trabajar con la mente humana, cualquiera puede. Así es. Solamente es desarrollar ciertas estrategias para lograrlo. Así es. Usted tiene mucha razón en eso. Y creo de hecho hay un versículo pues que también habla de eso, que dice que no nos preocupemos, sino que más bien oremos. Así es. Entonces, qué bien sería seguir ese consejo de Jesús, ¿no? Que buscar a Dios y decirle, Señor, tengo demasiadas preocupaciones y ser sinceros, Ujú, sabiendo que Dios ya sabe, ¿no? Que todo lo que tenemos en la mente, y decir, no, ujú. siento que ya no me cabe más y decirle, toma, aquí está. Creo que es un paso muy importante en este proceso, porque creo que hace mucho, creo que sí hace bastante la diferencia. Y pues, como usted decía, al agradecerle a Dios también es algo que vale la pena. Te invito a que tú que estás escuchando, que lo empieces a poner un poquito en práctica unos días, un tiempito y vayas a ver y ves cómo te cambia la perspectiva de las cosas. Entonces, quisiera preguntarle, ¿todo lo que llega a nuestra mente es real? No, claro que no.
muchas de las cosas que tenemos en la cabeza son construcciones que hemos hecho en base a interpretaciones. Así Por es. ejemplo, cuando tú estás, voy a hablar más bien como de tus propias vivencias, Valeria, y de la Sí, gente sí, que te escucha, que es gente joven. Cuando adelante. tú estás preparándote para exámenes, tú no has visto el examen, ¿verdad? Solo sabes que te van a hacer un examen y te preocupas o te agobias por el examen. Esa es Así una es. interpretación. Y cuando llegas al examen, si tú hiciste lo correcto, ¿verdad? O sea, te tienes que preocupar si no estudiaste. O Claro. sea, es una preocupación genuina si no estudiaste. Pero si estudiaste, tienes que ir con confianza. Pero hay gente que estudia y de todos modos se preocupa. Y cuando llega al examen, dice, estaba tan fácil. ¿Para qué me Sí, es preocupo? verdad. Sí, es ¿Sí? cierto. Entonces esa no es una Total. realidad. ¿Sí? Sí, Esa es una interpretación de la realidad. así es. O cuando quedas de llegar a una hora, se te hace un poco tarde y entonces haces todo un drama en tu cabeza y dices, ay, me van a quitar el celular, me van a quitar mi pensión, no me van a dejar salir al siguiente fin de semana. Y llegas y tus papás están felices de la vida viendo una serie, ay, Sí, hola nena, qué bueno que llegaste. No pasó nada, ¿sabes? tal Pero cual. fue más la interpretación que tú hiciste en tu cabeza que la realidad. O cuando nos preocupa si le vamos a caer bien o mal a alguien. Es una Sí, interpretación, ¿sabes? Generalmente la fuerza positiva o negativa de lo que estamos viviendo es lo que nos hace preocuparnos o estar tranquilos. Te voy a poner un ejemplo. El miedo es una fuerza negativa y la fe es una fuerza positiva. totalmente. Y es lo mismo, o sea, la misma fe con la que temes es la misma fe con la que esperas. Sí, Entonces, tú decides tener fe para lo malo o tener fe para lo bueno. claro. Wow. La misma fuerza, es el mismo motivación, o sea, negativa o positiva. Pues tienes miedo, ay, ¿cómo? O sea, ¿qué? Si no puedes verlo. Sí, Tampoco la fe, pero se siente. Entonces tú decides tener una fe negativa o una fe positiva, esperar lo bueno o esperar lo malo. Y solamente te agobia cuando esperas lo malo. exactamente. Y sí, Exactamente. ese versículo de la Biblia que dice, por nada estés preocupados, más bien pon tus preocupaciones en gratitud. Y es un ejercicio que yo hago en terapia, Valeria. Cuando los pacientes llegan con muchos agobios, les digo que hagan una lista de las cosas que les agobian. Y hay de todo, ¿no? Sí, Jóvenes que están preocupados por sus relaciones de pareja, jóvenes que están preocupados por el trabajo, por los recursos, por la economía, por la familia, por una enfermedad, etcétera. Y les digo, bueno, una vez que has hecho esa lista, una lista de las cosas que te agobian, ahora transfórmala en bendiciones. Ay, ¿cómo? O sea, ¿cómo? Entonces me decía, ¿cómo puedo pensar que es positivo que mi padre sea alcohólico? Y dije, creo que es tan positivo que te hizo no beber a ti. Y es tan positivo que desarrolló un carácter de determinación en ti. Que si tu padre no hubiese sido alcohólico, tú no hubieses desarrollado ese carácter tan determinante por salir adelante. wow. Ese es un ejercicio que ayuda mucho para reírte de ti mismo, ¿sabes? Es Claro. decir, ¿cómo que me está preocupando esto, no? ¿Cómo? O sea, ¿cómo? O sea, cuando tú ves el final y que dices, neta, eso me preocupó, ay no, qué Ay, tonto, sí, me ha pasado, totalmente. ¿no? Nos pasa y te ríes de ti mismo. Sí, a veces es que es como, ¿en serio perdí tanto tiempo de mi vida preocupándome por eso? O sea, ¿qué me pasó? Ujú. Creo que es algo tan importante lo que usted dice, esto de poner las cosas que nos agobian y luego, pues, pensar en como el lado bueno o el lado positivo que nos pueden traer. Y con respecto específicamente a todo lo que llega a nuestra mente, es decir, em, y me refiero a muchos pensamientos que nos atacan a nosotros, específicamente a estos en donde dicen, tú no eres suficiente,
y eso nos causa mucha ansiedad, o no vas a poder lograr pasar ese examen, no vas a poder caerle bien a esas personas. Pensamientos que como está diciendo usted, no son reales. ¿Cómo puedes atacarlos si no tienes con qué, verdad? Entonces, a quien esté escuchando y quizás le vengan esos pensamientos a la cabeza de insuficiencia o de miedo o de temor, la única forma de poder atacarlo de una forma, perdón, de una manera más efectiva es con la verdad, y la verdad la puedes conseguir en Dios. Entonces, no vas a poder tener un arma suficientemente filosa como para detener esos pensamientos si no conoces las verdades de Dios. Entonces, te invito a que, oye, si te viene un pensamiento de que no soy suficiente, pues decir y recordar, yo soy hija de Dios, como está diciendo eh, Ivonne, pues pensar en el lado bueno, digo, o en el tal caso de que es una mentira que llegue a tu cabeza, como lo que estoy poniendo de ejemplo, pues contrastarlo con la verdad, que es algo que usted también me dijo, si mal no recuerdo. Sí, es verdad. Sí, y ¿Qué creo otra que, pregunta tienes, Valeria? bueno, quisiera preguntarle cuáles hábitos podemos incluir a nuestra vida para no agobiarnos por lo que pensamos. Creo que este medio ya nos ha dado varios tips muy importantes para esta Sí. pregunta. Así que la voy a juntar con la otra, con la que sigue. Mira, bueno, déjame te digo algo. Ah, sí, dale. Sobre qué hábitos, una de las cosas, obviamente lo digo con toda la experiencia que me da la práctica en psicoterapia, es que lo hables, Ay, no te sí. quedes callado, no te quedes callada. Comparte tus sentimientos, sobre todo con personas positivas, porque a veces buscamos compartir los sentimientos con alguien a quien nos va a decir, ah, pobre de ti, sí, la pasas muy mal. Eso no te ayuda. Busca personas con quien compartir tus sentimientos y hablarlo, que te ayuden a ver la vida de manera positiva, que te ayuden a segmentar los problemas. Segmentar los problemas, ya lo dije, es urgentes, prioritarios e importantes. Sí. Eh, otro de los hábitos que obviamente voy a recomendar es que si tú ya tienes un hábito de agobio muy desarrollado, pues que busques terapia, Total. ¿verdad? Así es. Si ya lo desarrollaste mucho, entonces ya se formó en ti un carácter negativo y afanoso. Entonces, busca un profesional de la salud emocional para que te ayude. Otra muy importante, Valeria, es buscar distracciones. Hay personas, como dije, que se agobian por deporte. Así es. Entonces, una distracción, me refiero pues a pintar, a oír música, a pasear en bici, Sí. a salir a tomar un café con alguien, Sí, lo algo que te sano. distraiga de tus pensamientos. Porque yo te lo he dicho muchas veces, Valeria, que los pensamientos son como el mar, no tienen fondo, no se les ha conocido Así nunca es. el fondo, nadie nunca ha ido al fondo del mar, nadie conoce la profundidad del mar, hasta qué límite llega, nadie ha ido al centro de la tierra. Entonces, no hagamos lo mismo con nuestros pensamientos porque nos pueden ahogar. Hay Wow, que sí. mantenernos en la superficie, así como el mar. Los pensamientos son como el mar. Mantente en la orilla, mantente en la superficie y nunca vayas solo. Otro tip importante, yo sé que no toda la gente es fan del deporte, pero no lo hagas como una disciplina, vamos, que te lleve con mucho tiempo. O sea, con 20 minutos, media hora de ejercicio que hagas al día, los pensamientos se liberan, sobre todo si corres. Por eso yo salgo a caminar. Si Ah, tú qué bien. corres, los pensamientos se van. Estás creando nuevos pensamientos positivos. Wow, interesante. Otra de las cosas que puedes hacer es inscribirte, anotarte a un club. Y aunque ahora por pandemia todo eso está cerrado, podemos esperar o hacerlo de otra forma. Por ejemplo, un club de perros, y te gustan las mascotas, y entonces dedicas unas horas a la semana
para ver temas de adopción, crecer más en cómo es la dinámica de las mascotas, su alimentación, o puedes inscribirte a un club de bicicletas, o puedes inscribirte a un club de ajedrez, o puedes inscribirte a un club de arte, o sea, algo, una disciplina que hagas extra de lo que haces normalmente. Aunque le dediques unas horas a la semana, esta parte te hace distraerte, te impide llegar a pensamientos que te agobien, porque es algo muy sencillo. También Claro, puede ser llamado la terapia ocupacional. O sea, ocupa tus manos para que tu mente no esté saturada. claro. Wow, qué importante eso. O sea, a veces yo creo que, y he escuchado ya en varias ocasiones, a veces em, queremos, quizás le pedimos a Dios, Dios, ayúdame con esto, con específicamente tener demasiados pensamientos y a veces Dios nos da quizás una herramienta que parece muy sencilla, como agarrar una agenda, como organizar un horario o como hacer ejercicio. Y nosotros quizás porque nos encanta complicarnos o queremos algo mucho más, no sé, más diferente, no vamos a eso que es tan sencillo, pero quizás Dios justo te está llamando y probablemente a través de nosotras y de este episodio, hacer esas cosas que tienes a la mano, que te van a ayudar a progresar en esto de los pensamientos. Ujú. Me parece muy, muy importante esto que usted dijo, de ocuparnos. Esta frase creo que la voy a poner en el, en el Instagram luego que termine el episodio. Me pareció genial. Ujú. Y por último, Valeria, también comentarte que siempre hay esperanza y que todo, todo, dice la palabra de Dios en Eclesiastés 3:3, todo tiene su tiempo debajo del cielo. Por lo Wow, tanto, sí, todo va a pasar. Todo así es temporal, lo bueno y lo malo. Entonces, si estás pasando por un momento de agobio, ten esperanza porque va a pasar. Pero si estás pasando por un gran momento, por un momento hermoso en tu vida, atesóralo porque también va a pasar. Disfruta ese wow, momento, abraza ese momento porque también va a pasar. Sabes, Valeria, cuando yo estaba en la secundaria, yo tenía muchas, muchas, muchas ganas de entrar a una secundaria en particular, que estaba muy cerca de mi entiendo. casa y era como la secundaria donde entraban las chicas bonitas, las chicas populares, etcétera, ¿no? Claro, Y me quedaba a una cuadra de mi casa. Pero sí, era muy difícil entrar a esa secundaria porque te pedían un promedio muy alto, ciertas características familiares, etcétera, ¿no? Y yo cumplí sí. algunas de ellas, pero no todas. Sin embargo, Dios me concedió entrar ahí. Y cuando entré ahí, mi papá me dijo, piensa que se va a acabar en un abrir y cerrar de ojos esto. Y entonces, Wow, mientras estés ahí, disfruta cada momento, cada persona, cada maestro, cada materia, cada descanso, cada regaño. Si te llegan a expulsar, que espero que no, hija, cada expulsión, cada situación, cada una de las cosas, cada caída, porque no va a regresar ese momento, hija. es verdad. Y sabes qué, me lo creí tanto, Valeria, que mi mejor amiga, que es mi alma gemela, la conocí el primer día de clases, cuando Ay, qué lindo. yo tenía 12 años, ahora tengo 52, entonces hace 40 años que la conocí y ella vive en Irlanda. Todos los días, prácticamente Wow, todos los días hablamos. Tiene 20 años viviendo en Irlanda y, y yo le creí totalmente a mi papá que ese tiempo iba a pasar y decidí quedarme con lo bueno, sí, solo con lo bueno. Entonces, tu chico, tu chica que nos estás escuchando, abraza los buenos momentos porque también se van a ir. Y total. esto que te está agobiando, que desconozco que sea, lo pongo delante de Dios para que Él lo quite de tu camino y puedas aprender a diferenciar entre lo más preciado y lo que debes dejar ir. Entonces, yo pues
te dejo esto, ¿verdad? A ti que nos estás escuchando, también lo malo va a pasar y pronto. Sí, amén. Claro que sí. Y bueno, estoy impactada con todo el episodio, creo que lo quiero que ya lo escuchen. Me encanta lo que estamos hablando, creo que va a ser de bendición para muchas personas. Y para mí, hace un momento estaba pensando en todo lo que tenía que hacer para esta semana porque estoy terminando la semana, el semestre de la universidad y estaba muy agobiada, así que siento que Dios fue y es tan perfecto que pues manda a las personas indicadas en los momentos indicados. Entonces, Amén. la última pregunta para así cerrar este episodio del cual estoy fascinada sería, ¿qué le diría a alguien que pasa por ansiedad debido a lo mucho que tiene en mente? O sea, alguien que ya está con esa situación Ujú, en ujú. este momento. Bueno, de alguna manera ya lo dije, ¿no? O Sí, yo sea, creo que ya esto va la a toca. pasar, pero cuando tienes ansiedad, no te quedes callado, no te quedes callada, Totalmente. busca ayuda profesional. Es muy importante que las personas que están cerca de ti sepan por lo que estás pasando, porque todos los problemas de las emociones son como las migrañas. Cuando un pequeño dolor de cabeza empieza en ti, debes inmediatamente atacarlo, tomando agua o una aspirina. Así Cuando es. una pequeña crisis de ansiedad empieza, es el momento de tomar las medidas correctas para que después no se convierta en un ataque de pánico o en algo más grave. Claro. Necesitamos atendernos cuando tenemos este tipo de agobios para que no se conviertan en una patología. Y lo más importante es que sepas que Dios está contigo y que le abras tu corazón y puedas Yes. ir a Él. Una de las cosas con las que quiero cerrar es que empieces tu día tomándolo en cuenta a Él. Cuando abras los ojos, lo primero que pienses es en Él y pongas delante de Él tu vida. Señor, pongo delante de ti mi vida, lo que Sí. voy a hacer, mis exámenes, mis amigos, mi familia, todo lo que te hace bien y también pon delante de Él todo lo que te preocupa. Y al cerrar el día, cuando termine el día, que lo último que hagas también sea encomendar tu vida, tu mente a Él, porque las personas que tienen mucho agobio no descansan. Sí. Aleatoriamente yo siempre recomiendo que antes de dormir tomen un tecito de valeriana que pueda hacer todo de manera natural para que después no tengan que tomar químicos. En todos los países ya está aceptada, distribuida y muy conocida la planta que se llama valeriana. Entonces la podemos Sí. conseguir en cápsulas o en forma de té. Y si tú ya tienes agobio, ayúdate un poco. Antes de dormir, tómate una capsulita de valeriana o un tecito de valeriana. Después ponte en las manos de Dios y vas a ver que tu sueño va a empezar a cambiar, porque ese es otro gran tema, que si tienes alteraciones en el sueño por tantas preocupaciones, tenemos primero que regular el sueño, porque es nuestra parte biológica y es el sueño es la energía que tenemos para el resto del día. Es algo importante. Sí. Esa es mi recomendación, Valeria. Wow, muchas gracias, de verdad. Rescato demasiadas cosas de este episodio, me sirvió muchísimo a mí también. Y le doy muchas gracias a Dios primeramente porque usted pueda estar aquí conmigo y, y gracias a usted por sacar el tiempo. Sé que está tiene muchos pacientes y Ivonne pues ve pacientes también por videollamada como me ha visto a mí, así que tiene Yes. muchos, muchos pacientes. Y pues creo que lamentablemente es un tema pues muy usual en estos tiempos y en nuestra generación que se ve tan atormentada por ruido. Entonces ese Yes. ruido a veces nos impide escuchar a Dios y nos impide escucharnos a nosotros. Así Ujú. que lamentablemente eso es algo que ocurre muy frecuentemente. Entonces te invito a que si ese ruido de Instagram o el ruido de Facebook o esas distracciones son demasiado fuertes, pues te des un tiempo para buscar primeramente a Dios. Y
sí creo que hace la diferencia. Hay un libro que usted me mandó que se llama, bueno, que me recomendó leer, que se llama El campo de batalla de la mente, y De creo Joyce que Meyer. Ujú. sí, muy, muy, muy bueno, los recomiendo. Y pues hay algo que decía que me quedó mucho del libro, lo tengo en mi corchito, los que pueden ver por YouTube, en los otros episodios, pues pueden darse cuenta, dice, decide tus pensamientos. Hay algo que eso me marcó mucho, porque creo que como usted decía, no todo lo que llega a la mente es real. Entonces, decide lo que vas a pensar. Qué importante esto de que cuidemos tanto lo que consumimos, porque también es importante cuidar lo que consumimos y lo que vemos, pero también lo que dejamos que se procese en nuestra mente. Y otra cosa que me quedó del libro es las personas que somos adictas a veces a razonar. Ujú. Qué A mal que cuando todo hacemos lo eso. tienes que entender, ¿no? Que no todo Sí, lo tienes que entender. Hay cosas exacto, que no tienes que entender, no todo pasa por la cognición. exacto. Ojo con eso, ¿verdad? Porque esa es otra de las cosas que te agobian. Fíjate que les comentaba que mi hija es una ilustradora y hoy hizo una ilustración, porque ella se dedica a hacer ilustraciones personalizadas y las vende, y publicó algo en su Instagram que los Sí, invito a revisar. En el Instagram se llama Annie Flynn, Annie con sí, doble N, síganla, tiene muy buen contenido. y dice, voy a luchar contra mí y me voy a vencer. Yo lo escuché hoy justamente, muy bonito le quedó. Gracias a Ajá. Dios. Entonces, creo que vivimos en una lucha cotidiana, pero no de agobio, sino de vencer, de Sí, tener victoria, de ir tras esa victoria, de tener esa convicción de que un pensamiento no me va a matar, no me va a destruir, no me va a agobiar. Va a sí. pasar, y va Y a pasar y va disfrutar a el pasar camino. bien. Disfruta, sí, eso es importante, disfrutar el camino mientras estemos en él. ¿Ok? Pues Sí. muchas gracias por invitarme, Ay, Valeria. gracias. Saludos a todos. Pueden buscarme en mi página de Facebook y de Instagram. Y en Instagram es Psicología Rosati, Ivonne Chávez de Rosati. Y no soy la única que tiene este estilo de trabajo. Yo tengo un equipo de psicólogos muy preparados también, todos con especialidades, maestrías, gente que se dedica a los adolescentes, a los jóvenes. Tengo varios consejeros. La parte de la consejería es un preámbulo para ir a terapia y no todos necesitan la terapia. También quiero decirles esto. A veces con el acompañamiento de los consejeros es suficiente porque lo único que necesitas es hablar y ser escuchado. Cuando Claro. el consejero detecta que va más allá de la consejería, entonces ya vemos lo de la terapia. Pero yo siempre recomiendo que antes de ir a terapia busques un consejero. Ah, qué interesante. Entonces, pues pueden ingresar a las páginas y ahí vienen toda la información que necesiten, y cualquier duda las contestamos a través de los mensajes. Así es. Y yo creo que hay que normalizar un poco esto de ir a terapia. A veces yo creo que le hacemos como que nos da mucha vergüenza, a veces nos da mucha vergüenza el decir, oye, voy a terapia o voy a un psicólogo o algo así. Y no, Ujú. yo creo que deberíamos normalizarlo. No tienes cómo acabar con esa mentalidad que solamente van al psicólogo las personas que están, no sé, que están demasiado mal o algo así, o que tienen un problema mental. O sea, no, no es eso. Es bueno que tengan orientación, es bueno que te puedan guiar un profesional. Y mi recomendación muy personal es que si ese profesional em, pues cree en Dios, pues mucho mejor. No porque te vaya a decir algo de Dios en la terapia, sino porque los consejos que te vaya a dar o las guías no se van a apartar de lo que Dios quiere para ti. Entonces, Así es. Pues un gracias. gusto, Valeria. Muchas Gracias, gracias por sí. la invitación. Les mando un abrazo muy grande. Espero poder pronto volver a colaborar, Ay, y bueno, sí. felices fiestas que vamos a celebrar. Aún en pandemia vamos a tener este tiempo para meditar y dar gracias, que nosotros somos fans de Jesús Así y es. que Tal estamos cual. celebrando su llegada a la tierra, y vamos a celebrar la unidad familiar, la armonía entre
las personas, dice la palabra, ¿verdad? Que hosana en las alturas y paz para los hombres de buena voluntad. Entonces, Amén. vamos a festejar que tenemos buena voluntad y que estamos rodeados de personas con buena voluntad. Felices Quis- fiestas para todos. Quisiera saber si pudiera terminar orando por nosotros.